Muy buenas a todos. Bueno, cambio de formato en esta ocasión porque sigo fuera de mi casa porque estoy de vacaciones y me es imposible poder hacer un vídeo. Pero igualmente quería dejaros la información de este mes de agosto, un mes muy interesante porque tenemos tres lunas. El mes comienza con la luna llena en Acuario el día 1, continúa el día 16, tenemos la luna nueva en Leo y finaliza el mes el día 31 con la luna llena en Piscis. Para la última luna de este mes ya sí podré hacer vídeo en ese momento, pero mientras tanto lo dejo en este formato. Igualmente os dejo la información de las dos lunas que vamos a vivir. Y he titulado este audio Soltar las máscaras que esconden nuestra luz, porque yo creo que esto va muy en sintonía con la energía de la luna llena en Acuario, seguida de esta luna nueva en Leo, porque en astrología siempre va todo unido. Todo tiene un sentido, no hay que ver los aspectos, como siempre digo, de una manera aislada, sino entender la energía que se está moviendo de la que venimos y hacia la cual vamos. Cuando tenemos una luna llena en Acuario, como podéis ver que va a ser en el grado 9 de Acuario a las 20:31 de hora de España, el Sol está en oposición con la Luna, obviamente para que sea una luna llena, el Sol está en Leo y la Luna está en Acuario y el Sol en Leo tiene mucho que ver con qué rol es el que yo muestro. Si el rol que yo muestro a los demás me representa, o si de alguna manera yo me puedo autoexcluir en algunos momentos para pertenecer. Eso tiene que ver también con Acuario. Entonces es un momento porque Venus está en Leo, Venus está retrógrada. Ahora hablaré de ello también y he dejado además una publicación con toda la información de Venus, de la retrogradación de Venus en Leo. Pero es un momento en el que la energía está como muy potente en cuanto a la honestidad, en cuanto a ser muy honestos. Observar qué máscaras a veces utilizamos para proteger lo que es mi verdadero yo. Esto ahora en la retrogradación de Venus de alguna manera y esta luna llena también es una toma de conciencia, una iluminación en cuanto a ver en qué aspectos de mi vida yo no soy honesto conmigo mismo, en qué aspectos de mi vida yo intento muchas veces o reprimir una parte de mi personalidad o no querer mostrar una parte de mi personalidad. Venus en Leo, la retrogradación, de hecho, de Venus en Leo en cuadratura con Urano, va a traer como mucho despertar en cuanto a talentos dormidos también, y Urano rige esta luna. Entonces, como decía, todo va unido y tiene mucho que ver con darnos el permiso de soltar esas máscaras que yo uso para proteger ese verdadero yo, que pueden ser por miedo al rechazo o porque a lo mejor de pequeño se me premiaba cuando yo me comportaba como otros querían que me comportase, cuando yo era como otros querían que fuera, y de alguna manera solo se nos queda como muy integrado a nivel interno y luego de adultos también podemos sentir como que no tenemos a lo mejor el derecho muchas veces a ser quienes realmente somos o si me muestro tal y como soy me van a rechazar o me van a abandonar o tengo miedo a veces como incluso a que me riñan cuando conectamos con esa parte de nuestra infancia, que es la luna también, donde sentíamos que no podíamos ser quienes realmente éramos o teníamos que cumplir siempre como esas expectativas, de alguna forma externas que ocultaban esa realidad de quién somos. Entonces ahora esta luna llena es como esa forma, esa toma de conciencia, sobre todo en cuanto a poder ver esos miedos, de dónde vienen, que han impedido de alguna manera que yo me muestre tal y como soy y de dónde vienen incluso también las raíces de esas máscaras que esconden realmente, generalmente un sentimiento como muy opuesto a lo que yo realmente estoy mostrando. Generalmente personas que se pueden mostrar incluso más duras o a veces a la defensiva, o muchas veces podemos mostrar esta, porque podemos tener muchas máscaras, dependiendo del momento también. Generalmente se está ocultando el miedo a ser herido cuando actuamos de esta manera. Igualmente, esto lo comentaba además en un reel también que hice hace bastante tiempo en Instagram hablando sobre las máscaras. Muchas veces las personas que tienen como la máscara o el rol de salvador o de salvadora generalmente son personas que necesitan de alguna manera ser salvados, pero por ellos mismos, si no lo hacen. Entonces ponen como toda esa energía fuera. Entonces, observar quién hay realmente detrás de esa máscara, porque de alguna manera esta luna llena es una toma de conciencia para poderlo ver con mucha honestidad. A veces esa honestidad puede doler, incluso el ser honestos con nosotros mismos en cuanto a darnos cuenta de dónde no nos damos el permiso o dónde nosotros nos reprimimos a nosotros mismos y ver qué es lo que oculta. ¿Qué queremos ocultar cuando ponemos esas máscaras hacia los demás o qué queremos ocultarnos, incluso a nosotros mismos? Y aunque es algo que puede ser a veces un poco doloroso, pero si empezamos a vivir, sobre todo sin juicio hacia nosotros mismos, sino siendo muy conscientes, vivir como de una manera muy consciente en cuanto a autopillarnos, digamos, cuando tenemos esos comportamientos para poder dar la vuelta y darnos el permiso de vivir la vida desde, sobre todo desde esa honestidad, como decía, y desde esa coherencia. También en cuanto a quiénes somos realmente, porque desde luego Venus en Leo
viene a hacer un gran trabajo con ello. Para mí la luna llena en Acuario es como una liberación de nuestras propias cadenas también, de esos límites que nosotros mismos nos ponemos, de esa cárcel a veces en la que nosotros nos podemos meter cuando nos ponemos unas máscaras y no mostramos realmente quiénes somos. Cuando ponemos máscaras que de alguna manera apagan nuestra luz también, o incluso podemos ver límites externos que son límites que nos están realmente mostrando límites que nosotros tenemos a nivel interno. Lo que se ve fuera es una proyección de cosas que nosotros tenemos a nivel interno y cuando tomamos quizás la decisión de alguna manera de poder vivir desde esa conciencia, de observar qué me viene a enseñar esta experiencia, observar qué tengo yo que ver, cuál es mi responsabilidad ante esta situación, el no echar siempre como los balones fuera, sino hacernos responsables de lo que nos corresponde, creo que es mucho más fácil el poder liberarnos de esas propias cadenas. Y como digo, todo está unido. Después de esta luna llena, el 16 tenemos la luna nueva en Leo, que es además en el grado 23, justo el Venus Star Point, ahora hablaré de ellos en el grado 21-22. Entonces es un inicio en esa área de Leo en nuestra carta, donde nosotros queremos conectar de alguna manera con nuestros deseos o se nos va a dar la oportunidad de conectar con nuestros deseos reales también, pero se va a requerir esa valentía y esa honestidad que viene, está la energía disponible para ello a través de esta luna llena en Acuario y además está también disponible la energía en cuanto a un trígono que hace Marte con Júpiter, que nos puede ayudar incluso a aceptar también, a aceptar esas luces y esas sombras sin juicio, para poderlas trascender también, a resignificar de alguna manera nuestra identidad. Esto también con la ayuda de Venus retrógrado, porque Venus haciendo además la cuadratura con Urano nos ayuda a romper con esas propias cadenas también y a no tener miedo a mostrar esas partes nuestras que son distintas, que son diferentes también. Incluso el romper todo aquello que de alguna manera nos impide ser auténticos, ser genuinos también y empezar a sentirnos más merecedores de tomar lo que nos pertenece, porque también el nodo norte está en Aries y rige a este Marte, y darnos valor también. El empezar a darnos valor y entender que nadie nos va a dar lo que nosotros no nos damos. Eso está clarísimo con esta energía. Además, el Sol y la Luna van a estar también haciendo la cuadratura con Júpiter en Tauro. Esta es una energía que nos puede llevar a veces esta cuadratura a exagerar las expectativas o las habilidades, pero también es un momento muy emocional, entonces las emociones también pueden ser un poco exageradas o abruptas, que es lo que habría que cuidar, porque bien integrado este aspecto nos da como la confianza, pero con pies en tierra, que es importante con Júpiter en Tauro para llevar adelante planes, proyectos o cambios en nuestra vida. Desde luego va a ser un momento en el que va a haber como muchas ganas de romper con todo lo que nos limita, pero no es un momento, hay ganas de romper, digamos, con todo lo que nos limita, pero yo creo que la manera más inteligente ahora de actuar es reevaluando, no tomando como a lo mejor decisiones que puedan ser como muy precipitadas también. Al tener a Venus retrógrada, yo diría que es un momento de reevaluar, de quizás cerrar también temas del pasado, relaciones del pasado, donde yo no me doy valor, cambios desde mi punto de vista, Venus con Urano, Urano rigiendo además esta lunación, yo creo que vienen muchos cambios también incluso en la fuente de ingresos también, en la manera en la que cada uno genera sus propios ingresos, porque desde luego es la oportunidad de conectar con los dones y con los talentos que muchos se van a despertar, incluso con este emplazamiento también. Es como sentir un impulso para llevar adelante nuestros deseos y ahora es un momento de ir dándole forma a toda esta energía y Marte además en trígono con Júpiter también nos da la valentía para concretar, para materializar de alguna manera. Mercurio también en esta luna va a estar en oposición con Saturno. Cuando está Mercurio en oposición con Saturno podemos sentir a veces como cierta inseguridad o sentir como que la comunicación está un poco más distorsionada o que no me puedo hacer entender o que no encuentro como la palabra adecuada, entonces no es el mejor momento para decisiones importantes, como decía, pero sí que es un momento muy bueno para soltar rigideces mentales, o por lo menos para ser conscientes de esas rigideces mentales también que me impiden avanzar o que me impiden hacer ciertos cambios y generar un cambio en cuanto a, sobre todo al principio, en cuanto al propio diálogo interno, para tener una manera de hablarnos a nosotros mismos y tener un pensamiento que sea como más constructivo con nosotros y con los demás también. Saturno además está retrógrado en Piscis, entonces es un momento incluso de poder observar o ver, al ser una luna llena, si hay resistencias o miedo a lo nuevo. Si hay como miedo a,
a soltar temas del pasado también, porque sin duda es un momento, estamos en un momento, la luna llena se da en Acuario en el grado 9, Plutón ya está retrógrado en Capricornio, pero vuelve a Acuario en enero de 2024. En esa zona Acuario de nuestra carta también va a haber mucho movimiento, hay cambios, pero ese cambio primero se tiene que dar en nosotros, en nuestra manera, digamos, de ver las cosas también, en nuestras perspectivas, en nuestras miradas, en nosotros mismos, en liberar nuestra mente, temas en nuestra mente que de alguna manera nos estén impidiendo avanzar y liberar esas propias cadenas que nosotros nos creamos, aunque vengan, sean cadenas que vengan de situaciones del pasado, ahora conectando ya con esa parte adulta que nos da la capacidad de poderlo ver y de poderlo trascender también. Hay de hecho un proverbio chino que compartí cuando hice también el reel de las máscaras, que dice: cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros molinos. Siempre, siempre podemos elegir qué vamos a hacer con las circunstancias que llegan a nuestra vida. Plutón además está haciendo un trígono con Urano, regente de esta luna, como decía. No es exacto, todavía se está formando, digamos, es uno de los aspectos que vamos a tener ya fuertes en 2025. Y el trígono de Plutón con Urano es una transformación muy potente también a nivel mental, sobre todo teniendo en cuenta, es como que le da fuerza a ese Plutón cuando llega a Acuario, al ser regente de Acuario Urano. En cuanto a transformación a un nivel de conciencia, es un aspecto que nos ayuda a... Es como a dar como un salto más evolutivo, nos hace estar muy intuitivos también, incluso el sentirnos como con mucha más fuerza, yo diría, fuerza y empoderamiento para un avance interno y para una liberación, para dar como un paso más allá. Es como el cambio de mentalidad, la transformación mental que va a traer también Plutón en Acuario para atrevernos a dar un paso adelante en cuanto a hacer cambios importantes en nuestra vida hacia los cambios que se van a ir produciendo 2024, 2025, 2026, sobre todo 25 y 26, van a ser como mucho más potentes. Entonces esta luna en Acuario de alguna manera es esa toma de conciencia en qué partes de mí de alguna forma yo misma me estoy restringiendo o autoexcluyendo cuando yo no me muestro tal y como soy ante los demás, donde yo no me estoy permitiendo ser quien realmente soy, donde yo me meto a mí misma en una cárcel, ya sea por situaciones que vengan del pasado, de la familia, de donde vengan, es como dejar de culpar, digamos, a esas circunstancias y empezar a hacernos cargos porque nosotros tenemos la mano para, la llave, mejor dicho, en la mano, quería decir, para podernos liberar de esas cadenas. Entonces, el hacernos cargo, la fuerza, este Plutón con Urano, yo diría que de alguna manera nos los da también. Y ahí llega ya luego el día 16, la luna nueva en Leo, que justo se da el día 16 y el día 13 tenemos el Venus Star Point, que es cuando Venus hace la conjunción con el Sol. Una luna nueva en Leo es la luna en conjunción con el Sol también, están los dos en conjunción con Venus. Es un aspecto, yo diría, como el pistoletazo de salida en cuanto a todo lo nuevo que se va a crear también en esa zona Leo de nuestra carta. El Venus Star Point, además he dejado la información, como decía, por escrito. Es un momento muy interesante donde también hay como una toma de conciencia. Es, como digo, en el grado 21-22, por tanto la luna nueva es en el grado 23, es como el impulso para ese comienzo donde vamos a tener además mucha más claridad, porque ya Venus se une con el Sol y digamos que hay como más conciencia, digamos, en cuanto a los cambios que queramos hacer, en cuanto a nuevas formas que están naciendo en los vínculos, sin duda alguna, con este eje nodal, porque ya Venus es el regente de Libra, del nodo sur, sin duda vienen cambios importantes en la manera de vincularnos con otras personas y con nosotros mismos. Esas relaciones donde no hay una justicia, un equilibrio, donde de alguna manera unos están siempre dando, otros están siempre recibiendo, todo eso de alguna forma cambia porque tenemos que conectar con una nueva manera también de valorarnos y ahí tiene que estar presente también la honestidad en cuanto si yo soy justo en las relaciones con los demás o estoy más en el modo demanda o si estoy justa conmigo misma cuando me relaciono con otros y me autoabandono o autoexcluyo, como decía también con la luna llena en Acuario. Entonces un momento de esa toma de conciencia para reencontrarnos con esas partes nuestras que necesitan ser liberadas y además comentaba también en la publicación que hice incluso reencontrarnos con partes de nosotros que hemos tenido olvidadas o que directamente ni siquiera veíamos. Es como poner luz en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestras capacidades, en hacer cosas que nos hagan disfrutar también. Por eso yo creo que va a haber incluso muchos cambios en la manera en la que yo puedo generar ingresos. Muchas personas generando ingresos con trabajos, los que realmente sienten que lo que hacen les representa, que está su esencia, que está su luz y que es un trabajo que disfruta, donde está la vocación, de alguna manera también. Este momento, además de la luna nueva, Venus retrógrado, la luna nueva abre siempre un periodo de 6 meses, por tanto, es un periodo buenísimo ya Venus retrógrado y justo cuando haga también el Venus Star Point, la unión con el Sol, que tenemos más conciencia de estar como gestando.
gestar proyectos, a veces tiene que ver incluso con la maternidad, también lo comentaba en la publicación, depende de la casa donde caiga, pero es un momento de gestación para llevar adelante proyectos en nuestra vida o un proyecto en cuanto a mi forma de vivir la vida, donde yo soy como la protagonista de mi vida. Por eso donde yo me he olvidado o me he abandonado, eso tiene que cambiar, porque ahora es un momento y esta luna da ese impulso de conexión con el amor propio y también la cuadratura con Júpiter y con Urano que va a estar esta lunación es donde tenemos que entender que todo ello requiere cambios, que sin cambios no hay movimiento y ese cambio va a comenzar en nuestra identidad. Por tanto, como decía al principio, ¿cómo son esas máscaras que yo muestro realmente? ¿O tengo la capacidad de mostrarme como soy? ¿El rol que yo muestro ante los demás me representa realmente? Porque aquí tenemos ahora aspectos de valentía para decir basta a todo aquello que me impida brillar y disfrutar. Es un momento de, sobre todo, de escuchar mucho nuestros propios deseos también. Además vamos a tener la mente muy creativa en este momento también, aunque Mercurio va a retrogradar en Virgo el día 23 de agosto, pero va a estar en el momento de la luna nueva haciendo un trígono con Urano. Entonces esto da ideas como muy geniales, da la capacidad de ver desde diferentes perspectivas también, el ampliar nuestra visión. Pueden ser noticias incluso que no esperamos o que nos sorprenden de alguna manera de forma positiva también. Y Marte también hace el trígono con Urano que da como mucha valentía para generar esos cambios, sin duda. Y también está haciendo el aspecto con Júpiter. Entonces la energía, digamos, de valentía está presente para poder generar esos cambios. Marte además también va a hacer el trígono con Plutón, que sin duda da como mucho fuego interno, mucho impulso, mucha capacidad de movimiento. Es un momento muy interesante de reconocernos, es esta luna nueva, reconocerme, volverme a reencontrar conmigo mismo, soltando dependencias que nos impidan sobre todo ser los dueños de nuestra vida, que es lo que quiere siempre la luna en Leo también, el darme el permiso de brillar, de ser yo, el ver mi brillo sin apagar, sin duda, el brillo de los demás, nada de ellos, nada, nada que tenga que ver con ellos, sino todo lo contrario. El ver mi brillo viendo el de otros también, el compartir mi brillo, mis capacidades y ponerlas como al servicio de los demás también. Sigue siendo el momento también de la luna nueva en Leo, momento de reevaluación, de esperar, yo diría que ya Venus esté directa, que es el 4 de septiembre, porque además Marte va a estar en oposición con Neptuno, entonces puede haber ciertas acciones que no veo con total claridad, cosas a lo mejor que de alguna manera no me espero. Entonces, yo diría que es momento de estar como con esa gestación a nivel interno o a nivel de situaciones o de proyectos también para llevar esos cambios adelante, pero desde luego algo se está gestando en esa área de la carta con la luna nueva en Leo y que nos lleva a darnos ese permiso de, a través de ese reconocimiento, yo diría, de ser los dueños y dueñas de nuestra vida, pero no olvidemos que el reconocimiento y la aceptación siempre comienza por uno mismo. Sin duda estamos en un momento y vamos a estar viviendo además hasta 2025, cuando ya cambie el eje nodal, de tener como mucho tacto en cuanto a la manera de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, porque la energía también de Leo es una energía de fuego, la energía del nodo norte en Aries también, por tanto, a veces podemos caer en la energía baja de estos aspectos, a veces es la individualidad extrema o la necesidad de reconocimiento, el orgullo, la soberbia también, el de alguna manera tiene que ver con el egocentrismo, también incluso la energía baja de Leo o una lunación en Leo, eso sería la energía baja, como digo, pero también es un momento de conciencia en cuanto a aprender a relacionarnos desde esa igualdad, donde yo me doy mi propio lugar, pero doy el propio lugar al otro, donde yo muestro mis capacidades, donde yo soy la protagonista de mi vida, pero no arrollando a nadie, sino compartiendo con los demás. Ahí es donde se da ese equilibrio y este nodo norte, además en Aries, de alguna manera también nos viene a conectar con una sana individualidad. No quiere decir el conectar con una individualidad o desde el egoísmo, digamos, sino viendo también las necesidades de un otro, pero que de alguna manera las necesidades, digamos, de otros no me impidan ser quien realmente soy, pero desde una igualdad, desde un equilibrio en la manera en la que yo me relaciono con los demás y también tener la valentía, que también tiene que ver esta luna nueva, y tiene que ver con este nodo norte también, la valentía de vivir mi propia vida, la valentía de iniciar proyectos, la valentía de ser como más independiente, la valentía de cortar con todo aquello en mi vida que me está impidiendo tomar esas riendas de mi propia vida y conectar con mi autonomía, con mi individualidad de una forma sana, con mi brillo, con mis capacidades y con quien realmente soy. Es como adquirir una sana confianza, digamos, en nuestras propias habilidades, el poder potenciar nuestra luz y disfrutar, el disfrutar de la vida, disfrutar de lo que hacemos, disfrutar de nuestras capacidades, nuestros dones,
y disfrutarnos, digamos, disfrutar de estar vivos también, el conectar con todo aquello que nos haga sentir vivos. Es lo que esta luna también nos viene a mostrar y toda la energía de Venus, el Leo retrógrada, el Venus Star Point, por tanto es un momento desde luego muy interesante. Tenemos además el nodo sur en Libra también en el grado 29 que rija este Venus en Leo, por tanto muchas cosas están cambiando o se están transformando en tanto en vínculos, como decía, de cualquier tipo, la manera en la que quizás nos vinculamos incluso con nuestra propia vida, también con nosotros mismos y con nuestra propia vida. Como he dicho también en otras ocasiones, el observar cuando nosotros nos ponemos en medio de nuestro propio camino, cuando nosotros somos quienes nos ponemos la piedra, muchas veces en nuestro propio camino para hacer ese cambio ya de mentalidad, para poder liberar cualquier piedra del camino autoimpuesta o que venga de forma externa también y ser conscientes que nosotros tenemos la capacidad, porque Leo es crear, de crear nuestra propia vida y tenemos que soltar de alguna manera ya la necesidad que puede venir a veces muy impuesta, incluso a nivel social también, de validación externa, de aprobación externa, entender que nadie nos va a dar lo que nosotros no nos damos y que la aprobación, el reconocimiento, la validación, cuando realmente está integrada a nivel interno es algo que se percibe con mucha facilidad a nivel externo y el camino se puede hacer de una forma como mucho más fácil. Espero que os sea de mucha utilidad la información. Ya nos vemos próximamente con la luna llena en Piscis para el 31 de agosto, que lo haré una semana antes más o menos. Espero poder tener el vídeo. Si os ha gustado la información, os agradezco que compartáis, os suscribáis. Si no estáis suscritos, deis al pulgar hacia arriba. Nos vemos próximamente y os envío un abrazo muy fuerte.